Antes de hablar de lo que es analgesia, ¿alguien me podría decir o alguien me podría explicar cuál es la diferencia entre analgesia y anestesia? O sea, entre esto y anestesia. O sea, ¿cuál es la diferencia entre analgesia y anestesia? Mm, Creo que sí, sí, porque yo expliqué la clase de anestesia. ¿Alguien me podría explicar la diferencia? Ok, miren, la diferencia es sencilla. Anestesia refiere a lo que es una supresión del dolor y algunas veces cuando hablamos de conciencia, ¿ok? Conciencia. Y la analgesia simplemente es la supresión y nivel del dolor, ¿ok? Esa es la gran diferencia. En uno hay supresión de la conciencia. Incluso llega un momento en el cual hay inconsciencia o hay una supresión a nivel de lo que es la neurona sináptica. O sea, el espacio sináptico, la unión entre la neurona pre y la post, ese efecto se es inhibido. Debido a que, en ese caso, cuando vimos en anestesia, perdón, vimos que se puede suprimir dos formas, inhibiendo los receptores de glutamato o estimulando los receptores GABA. Esos dos receptores o esas dos estimulaciones promueven la supresión del sistema nervioso central. Sin embargo, cuando hablamos de analgesia, nos centramos más que nada en lo que es una supresión, no una supresión, sino un alivio del dolor. ¿Ok? Eso es lo más importante. Ahora, primero empecemos con lo que es los conceptos clave. Primero, antes de empezar lo que es la analgesia, les había mencionado que era el dolor. O sea, que nos mencionábamos el dolor. Entonces, este dolor lo vamos a clasificar en tres escalas, según lo que mencionan ciertos libros. ¿Ok? Como el agente menciona que va a haber una clasificación de tres, de midiendo la escala del dolor y la intensidad. ¿Ok? Primero, en la primera escala o el primer escalón, vamos a hablar de los llamados analgésicos no opiáceos, o también llamado AINES. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar de lo que es AINE. Ahora, dentro de los AINES también está lo que es el paracetamol y también el metamizol. Sin embargo, están como que aparte porque el paracetamol tiene una característica muy importante dentro de lo que son los AINES. ¿Qué quiere decir esto? ¿El paracetamol es un AINE? Sí. Sin embargo, tiene una característica en particular, la cual es casi pregunta de exámenes que algunas lo toman desapercibida. Es que el paracetamol, lo voy a mencionar acá, el paracetamol es el único AINE que no es antiinflamatorio. Es el único. Van a haber diferentes tipos de derivados. Sin embargo, el paracetamol es el único no antiinflamatorio. ¿Qué quiere decir esto? Es antipirético, o sea, disminuye la fiebre, es analgésico, o sea, disminuye el dolor o alivia el dolor. Sin embargo, no desinflama. ¿Ok? A comparación de los demás AINES. Ahora, dentro de la escala del dolor, primero nos centramos en AINES. Si en caso el dolor por la intensidad no es tan bajo, o sea, no es tan, por así decirlo, adaptable, vamos a pasar a una segunda escala de dolor, en la cual se le va a dar opiáceos débiles, ¿ok? Cuando hablamos de opiáceos débiles, mencionamos por así decirlo, la potencia, la capacidad que tiene un fármaco de ser, o sea, la mínima dosis del fármaco que puede ejercer la misma función que otro tipo de fármacos. Porque recordamos que potencia va a depender de la dosis. Entonces, los opiáceos débiles son aquellos que son menos potentes. Los opiáceos potentes, el mismo nombre dice, son más potentes. O sea, menos dosis son más como que ejercen la misma función. ¿Ok? Dentro de la segunda escala, específicamente, mencionan algunas veces que los opioides se pueden usar con los AINES, dependiendo de la escala del dolor, o sea, de la intensidad. ¿Ok? Sin embargo, es así. Incluso una pregunta de examen que me hicieron fue, un paciente vino con gastritis o vino con un dolor causado por ejemplo, por un tumor. Entonces, ese tumor no va a ser un dolor de primera escala, una intensidad de 3 a 4, no va a ser. Va a ser una escala de, por así decirlo, de 5 a 6, 7, 8, según la escala, pues una escala del 1 al 10. Cuando vemos el primer escalón, ya pues mencionamos ello. Sin embargo, algo más que me gustaría mencionarles es que, como lo mencioné, perdón, me trabé, el tumor va a ser una escala más fuerte. Entonces me pusieron en el caso clínico, paciente vino con un tumor y le recetaron un analgésico. Y le pusieron ahí creo que me pusieron pongamos un AINE.
Entonces, sin embargo, decía que la respuesta no era la correcta. O sea, el paciente igual sentía el dolor, sentía esa sensación, pues, de incomodidad. Entonces, te ponían como que alternativas, cuáles eran las posibles opciones que tú podrías hacer como médico. Dentro de ellas está la escala, pues, para eso está esta escala. Entonces, ¿qué mencionas o cómo puedes justificar esto? Es evitando o quitándole el AINE, porque no es un analgésico de una escala de dolor elevada, entonces le das un opioide débil, o si en caso ya es bien doloroso, le puedes dar un opioide potente, ¿ok? Entonces, ¿está ahí todo claro? Chicos, dentro de la escala de lo que es el dolor, ponen una manito o algo, por favor. Ya. Ok, ahora sí, hablando de la primera escala de dolor, hablamos de lo que son los AINES. Ya, analgésicos, medicamentos capaces de actuar, como ya mencioné, antiinflamatorios. Sí, también actúa de la manera analgésica y antipirética. ¿Qué quiere decir esto? Eso lo vamos a ver más que nada en la fisiopatología y cómo se asocia esto, debido a que un potente, por así decirlo, una molécula muy potente es la prostaglandina E2, la cual actúa lo que ¿cómo se llama? Inhibiendo, promoviendo lo que es la vasoconstricción de la parte de los vasos sanguíneos que se encuentran en la termorregulación y aumenta lo que es la fiebre. Es por eso que al inhibir un AINE, le puedes inhibir la COX, evitas la prostaglandina y evitas que actúe como un pirético, o sea, aumentando la fiebre. Por eso es que un AINE que actúa a nivel de la COX es un antipirético, a comparación de un opiáceo, que no genera ese efecto no genera el efecto a nivel de la prostaglandina, ¿ok? Ahora, actividad analgésica porque alivia el dolor, como lo mencioné, y antiinflamatorio porque la vía de la COX también se asocia mucho con lo que es la inflamación. Dentro de la cascada que vimos o leyeron en fisiopatología, han visto que la inflamación va a asociarse con a una vía del ácido araquidónico, y esta vía es la vía del COX. Ahora, eso es lo más importante. Dentro de datos, mencioné algo muy importante, que la toxicidad depende del grupo o específicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que una característica muy importante de los analgésicos, de los AINES específicamente, es que son dependientes de la dosis. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hablemos de la aspirina o el ácido acetilsalicílico. Esta aspirina lo que hace es que al generar un aumento de la dosis, no solo actúe como un antiinflamatorio, antipirético o analgésico, sino también actúe de una manera de antiagregante plaquetario. ¿Ok? A eso me refiero con dependiente de la dosis. A mayor cantidad de dosis genera una característica pues clave. ¿Ok? Y eso es muy importante. Ahora, no esteroides, no esteroideos. Por eso se llama analgésicos no esteroideos o antiinflamatorios no esteroideos. Esto debido a que cuando hablamos de esteroideos, hablamos de los corticosteroides. Y si recordamos a lo que hablamos de corticosteroides, hablamos de hormonas que no sintetizadas en la glándula suprarrenal. Glándula suprarrenal. Entonces, ¿por qué no son no esteroideos? Porque no son ni hormonas sintetizadas o compuestos sintetizados que van a ser similares a estas hormonas de la glándula suprarrenal. Por eso es que no son estos tipos, sino son los corticoides, como la betametasona, dexametasona, que generan un efecto a nivel de la glándula suprarrenal. Por eso es que una de las RAMs de los corticosteroides es la supresión suprarrenal, porque genera un efecto a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Ok? Entonces, concluyendo a esto, ¿por qué no son esteroides? Porque no son hormonas o son moléculas sintetizadas dependientes de la hormonas de la glándula suprarrenal. ¿Ok? Ahora, y algo más importante que menciono, es que los fármacos del grupo tienen eficacia relativa por cada acción. Esto asociado con lo que ya les mencioné, dependiente de la dosis. ¿Ok? Y ahora, ¿qué más mencioné de los AINES? Ojo, esto es muy importante. Los AINES, acá me faltó mencionar, AINES, no son opioides. ¿Ok? No son opioides. Los AINES actúan de manera indirecta y los opioides de manera directa.
¿Alguien se acuerda por la semana 1 a qué nos referimos con una acción de manera indirecta y directa? ¿Alguien se acuerda? A ver, un momentito. Mientras tanto me responden eso, por favor. Ok, chicos, ¿me podrían decir la diferencia entre una vía indirecta y directa? ¿Alguna? Ok, yo se los voy a mencionar ahorita. Cuando hablamos, lo voy a poner al costado. Cada fármaco, vamos a hablar de manera general. Cada fármaco va a actuar de dos formas, ¿verdad? Una manera en los receptores. A eso nos referimos con una vía directa o un efecto directo. ¿Ok? Eso es muy importante. Cuando hablamos de efecto indirecto, ¿qué quiere decir esto? Que no actuamos en receptores, sino actuamos en enzimas. Enzimas o moléculas que van a promover una cascada de efectos. Por ejemplo, los AINES no actúan en un receptor, sino actúan en la ciclooxigenasa, que es una enzima que convierte el ácido araquidónico a los siguientes prostaglandinas, tromboxanos. A eso me refiero. ¿Ok? Eso es muy importante porque estoy hablando de lo que son fármacos enzimáticos. Enzimáticos, AINES, son de vía indirecta. Los opioides son de vía directa. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, dentro de las propiedades, mencionamos 5, las cuales se mencionan ahí. Y mencioné una en negrito, la cual es antiagregante plaquetario. Ese agregante plaquetario va a ser dependiente de la dosis. Por ejemplo, le mencioné la aspirina. La aspirina, de manera de dosis general, es un analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Sin embargo, cuando se menciona que aumenta la dosis, es que genera el efecto de antiagregante plaquetario. ¿Ok? Y ahora, cuando hablamos de úricos úricos, mencionamos que el fármaco se van a eliminar mediante lo que es la orina. ¿Ok? Es más clave, lo más necesario que tienen que saber. Entonces, ¿así todo claro? Ok. Sigamos. Ahora, hablando sobre lo que es la fisiopatología específica específicamente de los AINES, es que van a hablar de lo que es la vía del ciclo, la vía del COX, de la ciclooxigenasa. Entonces, es muy importante es hablar de lo que es la COX. Primero hablemos por qué se da la COX. Va a ser de vías de, acá lo mencioné, la COX 1 y la COX 2. Recordemos que van a haber dos tipos, la COX 1 y la COX 2. La COX 1 va a actuar de manera fisiológica, un estímulo fisiológico, un estímulo significativo, un estímulo normal. Y una COX 2 va a ser inducida, va a ser mediante un estímulo inflamatorio, ¿ok? ¿Y cómo se van a dar esos estímulos? Es debido a que dentro de la membrana plasmática, de la membrana, vamos a tener fosfolípidos, ¿ok? Estos fosfolípidos, al ser un daño a nivel de la célula, lo que van a liberar es una enzima, la cual es la fosfolipasa A2, ¿ok? Esta fosfolipasa A2 lo que va a provocar es la conversión de la misma membrana a algo llamado ácido linoleico. Ácido linoleico. Esto es muy importante porque ahí me preguntaron eso. ¿Ok? Entonces, el ácido linoleico posterior a ello se convierte a ácido araquidónico. ¿Ok? Y este ácido araquidónico, mediante una enzima que es la ciclooxigenasa, lo que va a promover es la activación o producción de ciertas moléculas, como pueden ser las prostaglandinas. Dentro de ellas, las más importantes que mencionamos acá es la prostaglandina E2 y el tromboxano A2. Cuando hablamos del tromboxano A2, como el mismo nombre dice, trombo, ayuda a lo que es la agregación plaquetaria, ¿ok? Y también promueve la vasoconstricción, ¿ok? Por otra parte, la prostaglandina E2.
La prostaglandina 2 lo que va a promover es una cosa muy importante. Genera mucoprotección. ¿Ok? Y disminuye el ácido en el estómago. ¿Ok? Es muy importante. Genera una mucoprotección debido a que la mucosa literalmente no va a generar el efecto cuando hay una disminución. Cuando hay un efecto acá, aumenta el ácido y disminuye la mucoprotección. Como el mismo nombre dice, es la mucosa. La protección del estómago es por la mucosa. ¿Ok? Y genera una disminución plaquetaria. Sin embargo, algo más importante, genera una homeostasis. ¿Ok? Eso es por parte de la COX-1. Por parte de la COX-2, ¿qué promueve? Algo más importante, que es la vasodilatación y disminuye la agregación plaquetaria. Ahora, en otras palabras, ¿a qué me quiero referir en todo este proceso? Es que la COX-1 promueve, es mucoprotector. ¿Por qué? Porque aumenta la mucosa y disminuye el ácido. Promueve vasodilatación y agregación plaquetaria. Y la COX-2, como les había mencionado, es inducida, es causada por una inflamación. ¿Ok? Y esta inflamación lo que promueve es disminución de la vasodilatación y agregación plaquetaria. ¿Ok? Ahora, eso es más que nada en toda esta imagen. Sin embargo, yo quiero explicarles algo más. Por ejemplo, acá les mencioné el ácido linoleico. ¿Por qué es importante esto? Porque a mí en el examen no me preguntaron cuál es el mecanismo de acción de los, bueno, en este caso los corticoides. Porque si recordamos, actúan inhibiendo la fosfolipasa 2. Entonces, en las alternativas me aparecía ácido araquidónico, ácido linoleico, demasiados ácidos. Sin embargo, por eso es que les menciono el ácido linoleico, que es la primerita antes de seguir al ácido araquidónico. ¿Ok? Si acaso les pregunten en el parcial, ya pues, para que se ayuden un poquito, porque eso me preguntaron los doctores, el doctor Franklin. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿qué más quiero mencionar acá? Es que, ¿qué pasa si nosotros inhibimos la COX? A ver, vamos a poner acá. Inhibimos la COX. ¿Qué va a pasar acá? ¿Inhibes qué? La vasodilatación. ¿Inhibes qué más? El aumento de la mucosa. O sea, disminuyes la mucoprotección. ¿Ok? Mucoprotección. ¿Qué más disminuyes? Disminuyes, o bueno, en este caso, generas una disminución de la agregación plaquetaria. ¿Ok? Esos son los más importantes. ¿Qué va a pasar acá cuando tú inhibes esto? Promueves lo contrario. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que disminuyes las defensas de la mucosa, disminuyes la agregación plaquetaria, disminuyas la vasodilatación, o sea, promuevas la vasoconstricción. ¿Qué quiere decir esto? Que un ejemplo clásico, ¿cuál es, sin caso me podrían responder, cuál es la consecuencia más importante o la consecuencia más frecuente de un paciente que presenta hipertensión arterial? O sea, ¿cuál es una de las consecuencias de un paciente que presenta hipertensión arterial? ¿Alguien se acuerda? Ok, una de las consecuencias más importantes de hipertensión arterial es la insuficiencia renal, ¿ok? O un daño renal. ¿Qué quiere decir esto? Que una insuficiencia renal puede promover una hipertensión y una hipertensión promueve una insuficiencia renal. O sea, es bidireccional, ¿ok? ¿Qué más promueve esto? Es que como va a disminuir la mucoprotección, ¿qué promueve? Un aumento de los ácidos y que promueva lo que es una llamada gastritis. Es una de las consecuencias de la gastritis. Es por eso que incluso, eso fue pregunta de examen también en fisiopatología, que te preguntan una de las consecuencias en las cuales el paciente puede promover gastritis. Son dos. Una, Helicobacter pylori, y otra, un consumo de exceso de AINES. ¿Ok? Y la agregación plaquetaria. Cuando hablamos de agregación plaquetaria, me gustaría mencionar más a nada de lo que es la aspirina. La aspirina es, por así decirlo, es de los más comunes AINES que te genera una disminución de la agregación plaquetaria. Sin embargo, algo
extremadamente importante es que es irreversible. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto dura la vida una plaqueta? Entre 10, de 7 a 10 días. ¿Ok? De 7 a 10 días. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos alguna operación, tenemos algún momento en el cual tenemos que hacer una intervención quirúrgica, recordemos que no le podemos dar aspirina durante esos 7 días. O sea, antes de los 7 días de la operación, no puede consumir aspirina para nada. ¿Por qué? Porque como va a generar una irreversibilidad a nivel de la agregación plaquetaria, promueve que no haya agregación plaquetaria cuando haya una ruptura, cuando haya la operación. Entonces, ¿qué pasa acá? Es que el paciente muere de hemorragia, pues, muere de sangrado. ¿Ok? Es muy importante. Es el único AINE que es irreversible y que evita lo que es la agregación plaquetaria durante 7 a 10 días. ¿Ok? Eso es muy importante. Incluso con esto de lo que mencioné, ya tenemos en claro de que la COX-1, cuando no hay agregación plaquetaria, promueve hemorragias. ¿Ok? Esa es otra contraindicación, otra RAMS de los AINES. ¿Ok? Ahora, acá está más adenado, más específico, cuáles son los efectos. ¿Ok? Acá está el efecto del tromboxano A2. Dentro de lo que es la cascada de coagulación, recordemos que va a haber la formación de un trombo. ¿Ok? La formación de un trombo. Cuando va a haber esto, va a necesitarse lo que es la agregación plaquetaria mediante lo que es la tromboxano A2. ¿Y qué pasa cuando no hay un tromboxano A2? En otras palabras, debido a que tú inhibes esto. Por ejemplo, la aspirina. Un ejemplo clásico. La aspirina, ¿qué hace? Inhibe la COX, inhibe la agregación plaquetaria durante 7 a 10 días. Entonces, ¿qué evita? Que haya la formación de un trombo. Formación de un trombo. ¿Ok? Ahí está. Por otra parte, acá está mencionado igual. Cuando vemos acá, el Helicobacter pylori, ¿qué promueve? Una respuesta inflamatoria. Genera un daño a nivel de las células principales y parietales. Pero más que nada a las células principales. ¿Ok? ¿Qué más pasa? Es que los AINES, y específicamente también el ácido acetilsalicílico, porque es muy importante esto, porque el fármaco, el ácido acetilsalicílico, es de los más potentes de AINES, ojo, de los AINES. Y también porque es el único que tiene esos mecanismos clave, pues, de generar ese efecto de 5 propiedades mediante la dosis. ¿Ok? Acá se menciona que los AINES promueven la disminución del COX-1, que es el más importante porque le mencioné que el COX-1 es el único que ayuda a la mucoprotección. Entonces disminuye las prostaglandinas, disminuye la secreción, la proliferación celular, la producción de de carbonato y de moco. O sea, disminuye toda la mucoprotección. ¿Y qué promueve? Que las células, en este caso, las células del estómago, estén libres, pues. O sea, estén desprotegidas, porque la mucosa es la que se encarga de protegerlas. Entonces, cuando tú inhibes esto, haces que el ácido sea propenso a interactuar con estas células y promueve lo que es un daño a la mucosa. Ese daño a la mucosa, específicamente a nivel del epitelio, puede pasar a la mucosa, luego a la submucosa, luego a lo que es a la capa muscular y luego ir a la adventicia, donde va a promover los sangrados. Y eso se mueve como una hemorragia gástrica. ¿Ok? Es muy importante eso. Ahora, algo que me faltó mencionarles. Como les había mencionado anteriormente, el COX-1, ¿qué te promueve? Evita la agregación plaquetaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿O es más propenso a esto de acá? ¿Qué quiere decir esto? Que si en caso tienes un paciente con cualquier fármaco, perdón, ¿qué fármaco te ayuda? Es mejor, en este caso, o para ayudar a lo que es una agregación plaquetaria. Por ejemplo, si hablamos de un IMA, hablamos de que cuando se forma la ruptura del trombo, o de la placa teromatosa, se forma el trombo. Entonces, ¿qué le puedes dar? Aspirina. Evitas ¿qué? La agregación plaquetaria. Otra cosa más. ¿Qué menciona acá? Mucoprotección. ¿Dónde? En el COX-1. ¿En el COX-2 está? No. ¿Ok? No hay en el COX-2. No hay disminución, o en este caso, aumento de moco.
¿Qué quiere decir esto? Que si tú inhibes el COX-2, no vas a afectar la mucoprotección del estómago. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que ¿qué fármacos son menos propensos a tener gastritis? ¿O qué, te puedes preguntar eso? ¿Qué AINE es menos propenso a provocar gastritis? Ya mencionas, todos los selectivos COX. En estas palabras, todos los que terminan en COXIP. ¿Ok? Ahí está. Es lo más importante que tienen que tener en cuenta. Ahora, siguiendo ahora sí. Hablando de los COX-2 selectivos, acá está más que nada el cuadro específico de todo lo que se puede usar en el COX-2. Acá está. 1. Puede aliviar el cáncer. ¿Por qué? Porque es un analgésico. Disminuye el dolor del cáncer. Incluso nuevas investigaciones mencionan que se puede asociar con una inhibición de la proliferación. ¿Ok? Sin embargo, para conceptos claves, tienen que saber que el COX-2, los inhibidores de la COX-2, como los selectivos o los COXIP, que terminan en COXIP, evitan lo que es promueve lo que es la analgesia, o sea, disminuyen el dolor del cáncer. ¿Ok? Incluso se menciona que los COX-2 tienen como que tienen la mejoría a nivel de lo que es trastornos neurológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que mejora la depresión, los daños a nivel de lo que es la depresión. No solo ello, sino también son usados, o bueno, se menciona que son usados para lo que es el dengue. Sin embargo, el único usado, o bueno, según el MINSA, mencionan que son todos los ibuprofeno, dengue. Sin embargo, el más importante es el paracetamol. ¿Ok? Y ese que ustedes tienen que tener en clave. Si en caso están llevando con el doctor Eric, el doctor va a mencionarles, y si en caso están en seminario con él, y ustedes le ponen otro AINE para aliviar lo que es el dengue, lo va a funar. Tiene que ser sí o sí paracetamol. Es el único en ese caso, hasta ahora, según el MINSA, el paracetamol es el único AINE usado para dengue. ¿Ok? Es el único. Eso es clave. Eso tienen que tener en claro. Panadol, o en este caso paracetamol, único para dengue. Según el Perú, ojo, según el Perú, según el MINSA. ¿Ok? Sin embargo, eso es un artículo a nivel de lo que es mundial. Pues. Ahora, hablando de lo que es gastrointestinales, ¿qué quiere decir? Que también es usado como para aquellos pacientes que presentan daño a nivel de la mucosa. Y como les había mencionado anteriormente, no te genera una disminución de la mucoprotección. Entonces, sí lo puedes usar para un paciente con gastritis. ¿Ok? Es muy importante. Ojo, solo los inhibidores de la COX-2. Si son los dos, o sea, COX-1 y COX-2, no, pues no le puedes dar. Le vas a empeorar la gastritis. ¿Por qué? Porque disminuye su mucoprotección. Entonces, solo COX-2. Lo voy a poner acá igual. Solo COX-2. ¿Ok? Es lo más importante que tienen que tener en cuenta. Aparte, que también son antiinflamatorios. Específicamente, también se pueden usar en artritis reumatoide, alteraciones como osteoartritis, que son inflamaciones. ¿Ok? Son inflamación, daño. No es causado de manera fisiológica, es de manera patológica. Y recordamos que el COX-2 es específicamente inducido por inflamación. Y en este caso, reduce la inflamación. ¿Ok? Eso es lo más importante. Entonces, ¿has visto claro? Ya. Ahora, siguiendo acá está la clasificación de los AINES. ¿Ok? Específicamente los COX-1 selectivos, acá está, ketorolaco, indometacina y aspirina. Ojo, como dato les voy a dar, el indometacina también es usado como tocolítico. Eso lo van a ver más adelante. Tocolítico. Sin embargo, esto tienen que tener en claro. Que en este caso, la indometacina es el único fármaco que en este caso es como tratamiento del cierre del conducto arterioso. ¿Ok? Cierre del conducto arterioso. ¿Ok?
Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque la verdad, lo más importante del conducto arteriovenoso, perdón, arterioso, es que, como el mismo nombre dice, es un vaso sanguíneo. ¿Cuál es la función del conducto arterioso? Arterioso. Es que va a conectar lo que es la arteria pulmonar con la aorta, a nivel de lo que es la vida fetal. Entonces, este conducto lo que va a generar como finalidad es evitar que la sangre pase literalmente a los pulmones. O sea, que evite ese mal intercambio, debido a que en este proceso, antes de las 32 semanas, ojo, antes de las 32 semanas, es que el pulmón todavía no está madurando. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las 32 semanas, o bueno, claro, las 32 semanas, el pulmón no está capaz para generar lo que es el intercambio gaseoso. O sea, no va a generar, debido a que el oxígeno antes de las 32 semanas se lo da la placenta. No se lo da, no genera el intercambio gaseoso el propio organismo del feto. ¿Ok? Eso es más importante la función del conducto arterioso. Es por eso que solo se le va a dar, en este caso, indometacina a aquellos pacientes o aquellas personas que tienen menor a 32 semanas. Ojo, y es el único fármaco. ¿Ok? Eso es muy importante. Indometacina, el único AINE tocolítico que también es tratado para el cierre del conducto arterioso. Sin embargo, menos de 32 semanas, no mayor a ello. ¿Ok? Es muy importante eso. Ahora, no selectivos nos mencionamos en general, genera el efecto a nivel de la COX-1 y a la COX-2. ¿Ok? Ahí está, naproxeno, ibuprofeno y paracetamol. ¿Ok? El paracetamol. Y los COX-2, lo más importante que tienen que saber, acá los más importantes son estos dos de acá, que están asociados o terminan en coxib, ¿ok? Son los más importantes. Ahí está, celecoxib y heterocicosib, ¿ok? Es lo más importante. Ahora, acá hay una imagen, un cuadro, en el cual he encontrado, donde inhibidores de la COX-1 también pueden, que les había mencionado que aumentando su dosis generan un efecto diferente. Y acá se puede observar que inhibidores de la COX-1 selectivos, cuando tú los aumentas la dosis, pueden inhibir también la COX-2, y acá se mencionan cuáles. ¿Ok? Dentro de ellos está también la aspirina, que es lo más importante, ketorolaco, indometacina. ¿Ok? Y inhibidores de la COX-1, o en este caso también débiles, inhiben parcialmente la COX-1 a dosis altas y sin inhibición de la COX-2. ¿Ok? Acetaminofén. ¿Ok? Que también se llama paracetamol. Salsalato. Pero lo más importante es acetaminofén. Ahora, por otra parte, lo más importante de acá es que inhibidores de la COX-2 preferencial y inhibidores de la COX-1 a dosis altas también. ¿Ok? Pero lo más importante son esos fármacos que los menciono acá. Incluso el ketorolaco fue una pregunta de examen. Preguntaron cuál era el mecanismo de acción. Y ya pues, inhibidores selectivos de la COX-1, no de la COX-2. ¿Ok? Solo de la COX-1. Solo COX-1. ¿Ok? Ahora, y acá literalmente es el resumen de de todos los AINES. Si quieren aprenderse las características de todos los AINES, ese es el cuadro resumen de todo. ¿Ok? Pongámosle como que analgesia el 100% y antiinflamatorios el 100% y antipiréticos también. Disminuyen la fiebre, disminuyen el dolor, disminuyen la inflamación. ¿Ok? Y miren acá, los que les había mencionado hace rato. ¿Cuál es el único que tiene cero? Paracetamol. ¿Qué quiere decir esto? El paracetamol es el único fármaco analgésico, antipirético, pero no antiinflamatorio. ¿Ok? Esto es lo más importante que tienen que saber acá. El celecoxib es analgésico, antiinflamatorio, pero es poco antipirético. ¿Ok? No genera un efecto suficiente de disminuir la fiebre. ¿Ok? Eso es lo más importante que tienen que saber. Por ejemplo, mira, la indometacina, el diclofenaco y la aspirina son los, por así decirlo, los únicos fármacos que tienen una correcta analgesia, es un correcto antiinflamatorio y una correcta disminución de la fiebre. De acá lo mencioné todavía. Paracetamol no es antiinflamatorio, pero sí analgésico y antipirético. ¿Ok? Si se quieren aprender el resumen de todo lo que es AINES, este es el resumen general. ¿Ok? Entonces, ¿ha sido claro, chicas? Para pasar con opioides, rápido. ¿Me confirman, por favor? Ya. Ok. Hablando de opioides,
Específicamente hablamos que no, que les he mencionado, no inhiben la COX, entonces no generan efecto antipirético, no generan efecto antiinflamatorio, no generan efecto antiagregante, sino generan un efecto analgésico, porque disminuye el dolor a nivel de lo que es el sistema nervioso central, es antitusígeno. Incluso esto lo van a ver más adelante en el tema de antitusígenos, que van a ver que los opioides también promueven, o sea, evitan esto, más que nada, perdón. Y también es antidiarreico, ¿ok? Es lo más importante que tienen que saber acá. Ok, ok. Y acá lo mencioné todavía, usado en segunda y tercera escala del dolor. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiero mencionar acá? Análogos de la morfina, derivados de lo que mencionan acá, análogos de la metadona y también el tramadol. El tramadol también es usado como como un opioide. ¿Ok? Lo más importante es que todos estos son agonistas. ¿Ok? Agonistas. Sin embargo, hay uno, el cual es la buprenorfina, el acá, que también es un agonista parcial. ¿Ok? Esto es muy importante debido a que incluso fue pregunta de examen. ¿Cuál es un agonista parcial de lo que son los fármacos opioides? ¿Ok? Y acá se menciona, pues, la buprenorfina. ¿Esto por qué se va a dar? Aquellos pacientes que presentan una farmacodependencia o alguna adicción a ello, para tratarlos, no les puedes quitar de una el fármaco porque le provocas lo que es un síndrome de abstinencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué lo haces? Es reducir su dosis poco a poco. Entonces, de un 100% de un fármaco agonista, como puede ser la morfina, que actúa a nivel de todos los receptores, en este caso opioides, que es el mu, el kappa y el delta, van a actuar solo el 50%, como la buprenorfina, que de un 100% bajas a un 50%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que al paciente le vas a estar quitando de poco a poco, porque si le quitas de una, le provocas la dependencia, pues. ¿Ok? Es por eso que le das agonista parcial. Ahí está, buprenorfina. Y ahora, ¿cuál es el antídoto de los opioides? Eso se refiere a antagonista. Cuando hay una intoxicación por opioides, ¿qué le das? Un antagonista. ¿Para qué? Para que evitar que ya los opioides ya no vayan a los receptores y ya no generen más efecto, más depresión. Bueno, depresión respiratoria, porque son sus RAM de los opioides. ¿Y acá cuáles están? La naloxona y la naltrexona. El más importante y que quiero que ustedes se graben es el naloxona. El naloxona, incluso en el BPT mencionan que es el antídoto de intoxicación por opioides. ¿Ok? Es lo más importante. Ahora, dentro de los mecanismos fisiológicos, rápidamente tienen que mencionar que entre una unión de una neurona con otra neurona van a haber también receptores, los cuales son kappa, delta y mu. ¿Ok? Esos receptores lo que van a promover es la disminución de calcio. O sea, lo que van a promover es por así decirlo, la supresión. ¿Ok? De manera a nivel del sistema nervioso central. Por eso es que menciono que estos no actúan de manera indirecta, sino de manera directa. ¿Por qué? Porque va a receptores. ¿Ok? Va a receptores. Ok. Y acá están las funciones específicas de cada receptor. Por ejemplo, el MU. El MU es una analgesia supraespinal. Promueve sedación. Es muy importante. Y depresión respiratoria. Esto también es clavísimo. Eso me preguntaron a mí en el examen de la continua 3. ¿Qué fármaco no le puedes dar a un paciente con asma o EPOC? Un opioide. ¿Por qué? Porque te provoca depresión respiratoria. Entonces, si un paciente que ya está como que a la justa respirando, porque su vía respiratoria está estrechada, está literalmente tapada, puede ser por moco o asma, o puede ser literalmente estrechada por la fibrosis y el daño en EPOC, le provocas depresión respiratoria y lo matas. Entonces, eso es lo más importante. No le puedes dar a un paciente con asma o EPOC un opioide. ¿Ok? Efecto antidiarreico, provoca también bradicardia. Por otra parte, también acá, el delta. El delta también provoca depresión respiratoria, hipotensión.
¿ok? Y depresión respiratoria es lo más importante, ¿ok? Dentro de todos los RAMs de lo que es los opioides, tiene que grabarse que no le puedes dar a un paciente con asma y EPOC, porque te provoca depresión respiratoria, ¿ok? Y aparte de eso, te disminuye lo que son los reflejos, pues. ¿Por qué? Por la misma respuesta de que inhibes el sistema nervioso central. O sea, no de manera permanente, por así decirlo, o sea, de manera temporal, como es un anestésico, pero sí de una manera en la cual inhibe sus reflejos. Ok, y acá está en general todas las RAMs de los opioides. ¿Ok? Es lo más importante. ¿Cuáles son los más importantes? Depresión respiratoria. Ya lo mencionamos, porque interactúa con los receptores kappa, delta y mu. Inhibe lo que es la depresión respiratoria. Entonces, aquí no le das a pacientes con asma, pacientes con EPOC, o con pacientes específicamente con alguna enfermedad respiratoria obstructiva o restrictiva. ¿Ok? Es lo más importante que tienen que saber. Náuseas y vómitos. Incremento de la presión intracraneal. ¿Ok? Eso es muy importante, incluso también porque si tienes algún paciente que tiene alguna enfermedad o algún episodio de ACV, porque incluso hay pacientes que tienen ACV transitoria, no les puedes dar opioides porque aumenta su presión intracraneal. ¿Ok? También te generan lo más importante, hipotensión. ¿Ok? Sin embargo, como les mencioné, aparte de eso también, lo más importante, como les he mencionado, es que están contraindicados en pacientes con asma y EPOC. O sea, evitas lo que es esto. Y pues en este caso es más importante porque en este caso eh, los pacientes están contraindicados. Incluso en seminario, cuando vean antitosígenos, van a ver que literalmente la línea principal para evitar lo que es la tos es que evitas lo que le das opioides y ahí te aparecen los RAMs. Entonces, ahí están en parte de las interacciones. No le puedes dar con lo que son sedantes o hipnóticos por la misma depresión respiratoria. Les había mencionado que, o en ese caso, como vimos, los anestésicos y analgésicos evitan un efecto a nivel de la supresión, inhibiendo el dolor, y los anestésicos, como pueden ser sedantes o también hipnóticos, que no técnicamente son eso, pero evitan una supresión a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? Y aparte, antipsicóticos. ¿Por qué? Porque promueve lo que es la sedación. Incluso es muy importante eso. ¿Ok? Y los IMAO, que son los inhibidores, en este caso de la enzima que promueve lo que es la síntesis de las demás, ¿cómo se llama? Las demás neurotransmisores. Entonces, esto promueve lo que es, por así decirlo, un aumento de la presión arterial. Y pues por ese caso, entonces las interacciones no le puedes dar con aquellos pacientes que presentan o interactúan con sedantes, hipnóticos y tampoco con antipsicóticos. En este caso, antipsicóticos le puedes dar, no le puedes, o sea, dar con benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas también promueven depresión respiratoria. ¿Ok? Y los hipnóticos y los sedantes tampoco. Entonces, chicos, así te aclaró, porque eso sería todo. A ver.